de regreso, gracias por seguir con nosotros, sintonizándonos en ORT Noticias. Es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis y como cada viernes ya me acompañan en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros Antonio Arratia, buenos días. Buen día. Buen día al auditorio. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez, buenos días maestro. Buen día a todos. Y le mandamos un saludo a Inés Figueroa, que esta ocasión no pudo acompañarnos aquí en el estudio, pero mientras tanto les comparto el tema de hoy para que usted también nos dé su opinión, saque su punto de vista y nos lo comparta en nuestras redes sociales. Recuerde, usted nos puede dejar sus mensajes en nuestra página de Facebook, en nuestro anexo a Facebook. Ahí estamos en ORT Noticias. Se les comparto la temática. El delegado del Instituto Nacional Electoral del INE, aquí en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, aseguró que los recorridos de las denominadas corcholatas de Morena por la entidad tamaulipeca, programados para los primeros días de julio, serán fiscalizados por personal del instituto para revisar que cada uno de los aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación no incurran en actos de campaña ni pre-campaña y por supuesto que no pidan el voto a la ciudadanía. Ese es el tema del día de hoy. Ahora bien, les comparto las preguntas para el análisis de hoy. ¿Ustedes creen que dé resultados esta facultad que dan a conocer por parte del INE de oficialía electoral en los eventos de las denominadas corcholatas, Antonio? Es que no es verdad el tema en particular, sino vemos el contexto general. Realmente lo que ya se ve es que está en marcha un gran golpe en donde están participando todos los órganos electorales, la Suprema Corte y los hombres más ricos del país para descarrilar a la Cuarta Transformación. Entonces ahorita todos están metidos en eso. El INE no puede sustraerse porque aún están los resabios del que se fue, de Córdoba. Entonces, por eso no me extraña que el INE Tamaulipas esté hablando de eso. A pesar de que ya hay nueva jefa en el INE nacional, aún no logró el control porque ahí está sembrado de gente de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Entonces, si vemos el contexto general, de unos días a la fecha, digamos de 4 días para acá, ahora resulta que la nueva heroína del país es Xóchitl Gálvez. Todos los medios nacionales, todos los medios, todo el dinero puesto ahí, de pronto. Y si vemos que algunos se han retirado de la oposición, se retiró Lili Telles, que supuestamente era la que iba a ser la candidata, se retiró la sobrina de Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, se retiraron porque se dieron cuenta que ya todo está arreglado. Y el presidente los traía locos cuando dijo que él ya sabía quién iba a ser. Y empezó a hablar de las reuniones que había, de la alta jerarquía económica del país. Ya está todo dirigido. Lo que sorprendió es los modos que están empleando. Si no fuera tan grave, sería ridículo. Porque hoy resulta que Xóchitl Gálvez ama a los adultos mayores, a los becarios, o sea, todos los programas sociales del PG ya se lo está atribuyendo para continuar, habla de continuidad. Ahora ella es la que va a continuar con los programas de López Obrador. Ya hay camiones pintados, ya hay toda una parafernalia en torno a Xóchitl Gálvez. Ahora dicen que recuerda sus tiempos de cuando vivió con los indígenas, ella es indígena, dice, de pobreza, todo lo que va. Entonces, le están formando un currículum falso a semejanza de López Obrador. Además que aquel sí era auténtico, sí nació y luchó pobre. Esto es una ficción, pero bueno, vuelvo a los órganos electorales. Está el INE, cuando los resabios queden ahí, de Lorenzo Córdoba, la Suprema Corte, los tribunales federales electorales, todo está disponible para el golpe que quieren dar. Ya renunció, de los 11 notables renunciaron cuando se dieron cuenta de quién está tras de este rollo. Irónicamente acaban de designar al Consejo Electoral Ciudadano que debe definir la ruta de la oposición. Y resulta que 3 consejeros, son 3 ex del IFE
antecedentes del INE, son 4, entre INE e IFE. 3 participaron en los fraudes electorales para imponer a Calderón. Sorpresa, uno de ellos es el abogado, Azor de Cabeza de Vaca, abogado del truco, para descargar al gobernador Américo Villarreal. Entonces todo está tomando forma. Eso es desde mi punto de vista lo grave. Lo del Tamaulipas del INE obviamente está encaminado a hacer lo mismo. Es una pieza pequeña, pero en el conjunto es grande lo que está preparando en este país. Por eso, obviamente, el INE de Tamaulipas, cuando vengan, los va a cuidar y va a reportar lo mínimo que vea. No porque él quiera, es la instrucción general. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina del tema de hoy? ¿Creen que sí va a dar resultados esta facultad de oficialía electoral del INE en estas visitas que están programadas ya para las primeras semanas del mes de julio de las denominadas corcholatas? Bueno, es que el acuerdo ahí de la comisión del instituto le gira instrucciones a la oficialidad de partes pues para que le haga un monitoreo, incluso en redes, lo que le publican, que le dé seguimiento, que participe, que visite, que anote, que apunte, porque obliga a estos, pues se les puede llamar precandidatos o aspirantes, que con una semana de anticipación le informen al INE sus recorridos y ellos a su vez avisan a las representaciones estatales. Pero yo no le veo más algo más complicado a esto. Lo que ellos van a observar, pues en primer lugar que no se dé un gasto excesivo, porque el gasto va a formar parte del presupuesto ordinario de Morena. Entonces, si aceptaron o no los 5 millones de todas, o si los gastan o no, de todas maneras van a contabilizarlo. También que nadie haga un exhorto a votar, que no se presente una plataforma política, porque todavía no es precampaña. Y seguramente lo van a hacer también con los de la oposición, en este caso Va por México, o como se llame, ya tanto le han cambiado el nombre, se llama Frente Amplio por México, ahora se llama Frente Amplio por México, sale la misma gata pero revolcada, como que no han pegado. El último también fue Frente Cívico Nacional, Unidos por México. Va por México, pues también ahora ya lo desecharon. SOS México, Sí por México, me acuerdo, Sí por México, ¿verdad? Que tuvo en su momento. El Frena, si recordamos aquel Frena, Frente Amplio en contra de López Obrador, fue de los primeros. Unidos por México, en fin, Unidos por México, SOS, o sea, todo este tipo que trataron de vincular con la sociedad civil para que aparentemente para que la sociedad civil fuera la que encabezara la lucha en contra de López Obrador, pero al final de cuentas, bueno, se sabe que Claudia X González, Gustavo de Hoyos, o sea, las cúpulas empresariales son las que van a decidir quién es el candidato del ahora Frente Amplio por México, ¿verdad? O antes Va por México. Crearon una serie de organizaciones, pues yo creo que más bien serían fantasmas, porque yo los he buscado y no tienen su registro como asociación civil, nada más se dicen asociación civil, 2, 3 ahí, a lo mejor los empresarios sí, los industriales que andan participando por ahí. Bueno, lo que yo que era dar continuidad a lo que decía Toño, pero también este Frente Amplio también se adelanta incluso hasta 3 días a Morena, porque ellos van a nombrar un representante o un coordinador organizador de este Frente Amplio por México, como en su tiempo, como en el 11 de junio Morena se reúne para convocar muy prácticamente informalmente a nombrar el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta T, una figura que no está en los estatutos, que combatieron ferozmente estas organizaciones de derecha y que el instituto electoral no les dio la razón para
tomar medidas cautelares inmediatamente, o sea, suspender estas giras nacionales de promoción, de reuniones informativas, como se les llama, por todo el país. Ahora, si está en comisión o si está en el INE, al final de cuentas va a ser el tribunal, la sala regional especializada, la que va a tomar la última decisión, que pudiera ser 1 mes, 2 meses, que ya para entonces habrá terminado todo ¿cómo le llaman? Tour, porque todos van a hacer un tour, o sea, sí. Morena y los panistas, o sea, ya andan también por, bueno, no tanto los panistas, lo que se llama bueno, ahora pues el Frente Amplio, sí, o Va por México, o sea, que han estado asociados desde que comenzó el gobierno de López Obrador para combatirlo. O sea, yo no le veo mucha trascendencia porque yo no veo que vayan a cometer el error de promocionar su voto, de incitar por cierta persona o compromisos de campaña, como se le dice, o de precampaña. Si ya recorrieron tanto tramo, yo creo que no van a cometer ese error, y tampoco porque los tienen contra la pared, o sea, hay por ahí una espada condenándolos a que si hacen esto, inmediatamente se suspende. Esto por parte del INE, y falta que llegue al tribunal. Ok, correcto. Entonces, en resumen, considera que las corcholatas no van a caer en la tentación. No creo que vayan a caer en la tentación, porque si bien tienen una pasión hacia el interior, hacia su partido, yo creo que las pasiones se están desbordando más con los de enfrente, con los contrincantes, con los opositores, porque se ve una desesperación, porque no han formado un precandidato con la estatura suficiente para vencer a cualquiera de estas corcholatas, como se le llaman, y se están delimitando, ya se están discriminando, ya están quedando nada más, digamos, en Morena virtualmente ya prácticamente quedan 2. Por el otro lado, pues ya declinaron algunas mujeres, ya declinaron otros que nunca tuvieron la posibilidad, como el paisanito. Ya no hemos sabido nada de nuestro paisanito por ahí, que andaba alborotado y muy calenturiento. Entonces dice, es que se bajó, es que nunca estuvo arriba. Entonces nunca estuvieron arriba. En una opinión muy modesta, muy particular, el candidato va a ser Krill, porque así lo deciden las cúpulas empresariales que están detrás de todo esto, manejando incluso a los partidos. Claro, ok, correcto. Sobre este tema de si caen en la tentación o no, independientemente de ello, tú comentabas, Antonio Ratia, en tu participación que bueno, van a estar vigilantes por parte del INE en esta facultad que ellos catalogan como una fiscalización electoral que van a estar realizando, pero ¿tú crees que les alcanza para poder revisar, por ejemplo, el gasto interno que van a estar realizando las corcholatas durante estos meses? ¿O crees que va a ser una simple simulación de fiscalización, toda vez que hay que recordar que pues la elección, bueno, o este tema pues no les vaya a decir, la elección de un coordinador de la Cuarta Transformación no le compete al INE? No, de hecho, de alguna manera llegó alguien más allegado a la 4T al INE, Guadalupe Tadei, ya no está Córdoba, que él no se medía, él iba sobre quien fuera cumpliendo órdenes, obviamente. De alguna manera Tadei ha tolerado un poco, le ha bajado a esa saña con que se trataba la 4T o el presidente, pero no vivimos a la Suprema Corte, que es por donde viene el golpe final. Y yo coincido con Felipe, no creo que les alcance, porque andan tan mal que como caníbales están comiendo unos a otros, porque el pastel cada vez se reduce más, son tantos que se reduce más. Ya Claudio X González anda recogiendo el dinero de los grandes millonarios para la elección, y que el que pone el dinero manda. Entonces ya empezó ahí la riña entre Alito, Marco Cortés y él. De hecho ya cada quien tiene su candidato. La sociedad civil, a través de Claudio González, quiere a Xóchitl Gálvez, porque la quieren investir de una persona honorable que viene de abajo, del cultura del esfuerzo, pero Alito trae su propia idea, Marco Cortés la propia,
Krill es gente, es el del PAN de Marco. Alito lo que le quedó es apoyar al hijo de Miguel de la Madrid, por el lado del PRI. Pero si preguntamos qué va a pasar mañana, nos vemos, quizás hoy noche de Pelén, y este grupo de consejeros renuncie, es el otro mini INE, uno ya renunció. Aquí lo que llama la atención es, reitero, se llama Marco Antonio Baños, que estuvo aquí como asesor de cabeza de vaca, abogado del truco contra Américo. Se integró a este grupo. Entonces ahí se perfila la idea, a eso me refiero, de que van a hacer lo imposible por descarrilar la elección a favor de quien finalmente sea el candidato de la oposición, Xóchitl, Krill, el que sea. De hecho, Krill iba encaminado, pero se atraviesa Lili Telles, ahí se descarrila. Pero entonces, yo no sé si les alcance, porque primero no tienen la gente que vaya a votar. Y no sé si por lo de la 4T le bajen a los ánimos las corcholatas, porque veamos también cómo anda Monreal, cómo anda Ebrard y cómo anda Fernando Noroña. Todos los días lloran, no tienen dinero. ¿Se quieren meter? Entonces, eso, yo lo veo, el peligro que veo de Morena es los propios aspirantes. Y por aquel lado yo no veo la menor posibilidad de que ganen, salvo que sea un golpe descarado de la Suprema Corte, todo el grupo ese que hizo Calderón, candidato a Peña Nieto, esos resabios que aparentemente habían quedado atrás, pero que resurgen porque es la gente del dinero. Entonces, yo todavía me mantengo al margen, me mantengo a la expectativa en cuanto a qué va a pasar, porque es muy difícil de verlo. Pero se perfila, veamos los medios, todos los medios poderosos nacionales echados encima de las corcholatas de Morena. Sobre todo, increíblemente ahora es Adán el que está siendo víctima de golpeteo y misericordia, como lo fue el Peje a su tiempo. Y eso me da una idea de que ya solo quedan Claudia y Adán Augusto como los que van por parte de Morena a la cabeza. Esperemos a ver qué pasa. Ok, correcto. Estamos platicando con usted sobre esta facultad de oficialía electoral del INE en esta gira que van a realizar, pues es que es gira de las corcholatas, denominadas corcholatas o aspirantes de Morena a ocupar la silla presidencial en el proceso electoral del 2024, que estará programada para las primeras semanas del mes de junio aquí en la entidad. Si les parece, vamos a una pausa. Al regreso continuamos con más del análisis de hoy. Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. Aguja norteña con hueso Supreme, 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res Supreme, 89.90 el kilo. Y salchicha de pavo Swan de 500 gramos a 47.50. Vigencia al 3 de julio. H-E-B, lo mejor para ti. El Banco de México ha puesto en circulación nuevos billetes con anversos que están dedicados a nuestra identidad histórica y reversos que rinden homenaje a nuestro patrimonio natural y cultural. Conoce sus elementos de seguridad: ventana transparente y elemento que cambia de color en los billetes de 20, 50 y 100 pesos. Hilo dinámico y marca de agua en 200, 500 y 1000 pesos. En todos los billetes encontrarás relieves sensibles al tacto y denominación multicolor. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista. Y recibe un 3% en monedero electrónico. O a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista. Y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor. ¿Dónde más? En la Villarreal. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis de los viernes. Hoy me acompaña en el estudio Antonio Arratia, también está con nosotros el maestro Felipe Martínez, y el tema de hoy, lo que estamos platicando con usted, es sobre esta facultad de oficialía electoral del INE que van a estar realizando por parte de la delegación del Instituto Nacional Electoral del INE aquí en Tamaulipas, una revisión sobre las acciones que realicen las corcholatas que estarán visitando aquí la entidad la próxima semana. Y sobre esta temática estamos abordando con usted el cuestionamiento que daba a conocer con
Antonio Arratia, antes de irnos a la pausa, ahora se la comparto a usted, maestro Felipe Martínez, es si le alcanzará al INE para revisar el gasto en este proceso interno, o cree usted que va a ser una simulación la fiscalización de recursos, toda vez que la elección de un coordinador de defensa de la Cuarta Transformación pues no le compete al INE en ese momento. Sí, es que lo van a revisar dentro de los gastos ordinarios, porque reciben presupuesto ordinario los partidos, presupuesto del erario, más aparte de campaña, y van a revisar desde luego, bueno, y esto es muy conveniente que lo hagan, van a revisar si participan funcionarios, si participan vehículos oficiales, porque estos del INE, de esta oficina, hemos checado sus datos, sus expedientes, sus investigaciones, son muy meticulosos, o sea, toman fotografías de los vehículos, de las placas, de los logotipos. Yo creo que esto es muy conveniente para que no se destinen recursos a algo que es netamente interno, o sea, que se deben reportar un gasto, pero no pueden reportar, por ejemplo, oye, pues que un vehículo de una escuela participa con acarreados. Eso no está permitido, o como en algunas campañas, en las últimas que vimos aquí en Azules, oye, pues venían vehículos de otros municipios, del DIF, por ejemplo, o sea, eso está totalmente prohibido. Entonces yo creo que sí es muy conveniente, aparte que hagan esa revisión. En lo que yo decía, que yo no creo que cometan errores, es en promocionar el voto, promocionar personalmente que votes por mí, o si te llaman en la encuesta, yo soy la respuesta, algo parecido. Lo que sí tienen que cuidar ellos es el derecho a la libertad de expresión de cada precandidato, y no nada más de Morena, sino de todo, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de reunirse libremente, y la libertad de asociación. Porque recordemos que los comités de defensa, esto de la cuarta T, es una estructura muy amplia, o sea, comités de barrio, de colonia, de calle, sindicatos, comunidades, ejidos. Entonces no les puedes prohibir, y los mismos estatutos, según el análisis que hace el INE y que ha hecho el Tribunal Electoral, deben reunirse cada 30 días de ordinario, y cuando sea necesario pueden convocar en cualquier momento. En este caso, si en julio vienen estos precandidatos o aspirantes, porque no le podríamos llamar todavía tampoco precandidatos, porque hay un vacío allí en la ley. Dice, puede ser actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña. Entonces, pero si todavía no son ni precandidatos, se sabe que son aspirantes. Por eso ellos dicen, aspiran a coordinar los comités de defensa. Y en vista de que los tribunales no sancionaron a Morena, el mismo camino, y se adelantan los de la oposición, PAN, PRI, PRD, en este caso, para crear el coordinador del Frente Amplio por México. O sea, ya vieron que es una rendija. Ahí se meten, se colocan, ellos que condenaban, porque hay como 9 o 10 en este tipo de denuncias, juicios sancionadores, entonces se meten ahí mismo y se adelantan. Si Morena va a tener ese coordinador para el 6 de septiembre, los de la oposición, ahora del Frente Amplio, lo van a tener el día 3, entonces se le adelantan, pero es algo interno. O sea, dice el INE y dice el tribunal, dice, yo no me puedo meter porque es algo interno, netamente interno, mientras no hagas esto y lo otro, mientras no gastes esto, mientras, o sea, debe haber cierto orden, y desde luego yo también veo cierta tolerancia en respecto a ese derecho de reunirse, que no les puedes prohibir que recorran todo el país, mientras no cometas esto, promocionar el voto, la plataforma, o sea, que sean los compromisos de campaña, a llamado a votar, el llamado a esto, o sea, mientras no hagas eso. Ok, correcto. Con esa rendija que usted cataloga o explica, maestro Felipe Martínez, pues bueno, es parte de las denominadas lagunas en la ley, que aunque parezcan actos anticipados de campaña, pues se supone que no lo son. En la práctica tal vez, pero en teoría pues no, así que no hay nada que sancionar en ese tema. Sí, en este caso no hay nada que sancionar, pero ocurre lo mismo en Tamaulipas. Alguien desde que llega alcalde empieza a hacer su precampaña, o un funcionario
del gobierno del Estado empieza a hacer su precampaña desde que llega. Bueno, en este caso ya les leyeron la cartilla, o sea, nada de calenturas, hasta nada de aceleres, todos a lo suyo, cumpliendo como funcionarios, y bueno, ya están advertidos, el jefe político se los dijo. Pero también vemos por la ciudad espectaculares que no tienen, o sea, ¿a quién le rinden? ¿De dónde sale ese dinero? Decenas de espectaculares promocionales en televisión y que esto y que por Ciudad Victoria, o sea, y esa es la laguna, o sea, todo tiene que condenarse, que reglamentarse, o sea, ya eso ya urge reglamentarlo, o sea, primero dice, bueno, primero me proyecto, me posiciono y al final decido a qué voy a aspirar y por qué partido o si voy por la libre. Eso no debe pasar y se da también en la ley general de partidos políticos y procedimientos electorales, o sea, la nacional. Okay. Yo creo que también urge ahí legislar. Ok, correcto. Les queda pues medio minuto a cada uno para los cierres. ¿Con qué nos quedamos, Antonio Arratia? De que esperemos quizás una sorpresa. Hablaba hace un momento mi compañero Felipe del paisanito. El paisanito puede dar una sorpresa, no que sea el candidato de Frente por México ahora, sino veo como una señal la llegada de Marco Antonio Baños a ese consejo que va a determinar el proceso de ese grupo. Recordemos que Xochitl tiene un asesor, Lili Telles tiene un asesor, a Gil Schwartz, que era el de Cabeza de Vaca. Se sale Lili Telles, desaparece de la escena Cabeza de Vaca. Llega Baños, no dudemos que de pronto aparezca ahí para por lo menos para la encuesta, porque ellos andan buscando pluris y ya no buscan la presidencia realmente, porque no tienen la capacidad. Y insisto sobre Adán Augusto. Hace 3 días acaba de recibir una reprimenda de la Suprema Corte a un llamado del Trialtam que participó ilegalmente, así dicen ellos, en la campaña de Américo Villarreal, en un evento, justamente a propósito de estos tipos de castigos, de sanciones. Y lo van a trasladar al Poder Judicial de la Federación. Ahí se va a terminar. Entonces, todo es finalmente, todo va a ganarse, es un todo. Okay. Y finalmente las urnas van a decirlo. Al final. Al final. Ok, correcto. ¿Con qué nos quedamos? ¿Algo más que quiera agregar? Se nos termina el tiempo, maestro Felipe. No, pues yo creo que el paisanito nunca estuvo arriba, ni hay razón para que se retire. ¿De dónde va a reunir las 150,000 firmas? ¿Cómo? ¿De dónde? En Tamaulipas, si no, nada más es en Tamaulipas. Okay. Yo creo que pues ya están parejos, o sea, los dos grupos, se ha polarizado esta situación política en México. Yo no creo que vaya a haber alguna alteración o fuera algo de lo ordinario. Okay. Yo creo que al final todo va a salir bien, se van a dar hasta con la cubeta y al final, pero todo ya para arrancar lo que formalmente serían las precampañas. Okay, sí. Correcto, bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Antonio Arratia. Gracias al auditorio. Gracias, maestro Felipe. Gracias. Y en nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música